Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos iniciando la clase de esta semana y hoy vamos a ver un ejemplo más que todo, que para mí es el clásico, el mejor ejemplo de verdad cómo analizar fenómenos sociales, cómo analizar realidades psicosociales. Entonces, vamos a analizar el primer capítulo del libro de Durkheim, las formas elementales de la vida religiosa. Y lo que quiero que sepan es que este libro y este autor, Emil Durkheim, son básicamente los fundadores de lo que llamamos ciencias humanas, de humanidades. Entonces, Durkheim es considerado pues un sociólogo y es el tipo que fundó la sociología, pero más que la sociología, yo diría que de verdad el análisis social del ser humano, si no lo fundó, al menos lo sistematizó tal vez. Entonces, es realmente un libro y un autor muy clásico, así, el más clásico. Entonces, para mí es muy importante que ustedes tengan esta clareza de cómo se hace un análisis, porque aunque fue Durkheim el primero, curiosamente, hasta el día de hoy, se me hace el mejor, la realidad. Entonces, yo creo que, al menos lo que vi yo, nadie tiene ciertas características que voy a mencionar como Durkheim. El primero, la primera característica que para mí este es un ejemplo de verdad el mejor que conozco, es de cómo escribir y cómo describir un fenómeno social. Entonces, yo os recomendé que leyeran, yo os recomiendo que lean pues los primeros dos párrafos de la introducción del libro para ahí sí pasar al primer capítulo. Claro, quien quiera leer el libro todos, yo súper recomiendo, pero a ver, porque en estos primeros dos párrafos, que aquí los copio y pego tal cual, para que veamos, el tipo escribe con una clareza de forma directa y simple. Y os pongo como ejemplo, porque no sé por qué, eh, en algún momento uno piensa que en la ciencia, en, en la literatura científica, se debe de escribir de forma compleja y eso no es verdad. Hay gente que lo hace, pero están mal. Se debe de escribir de la forma más simple, más fácil de entender posible. Entonces el tipo va a decir, el Durkheim, nos proponemos a estudiar en este libro la religión más primitiva y más simple que actualmente se conoce, analizarla, intentar su explicación. Vean la belleza que es esa frase. No hay nada que sacar ni poner, o sea, de verdad, se entiende todo de forma simple, de forma directa. Entonces, por ejemplo, en lenguas iberoamericanas, o sea, en castellano y en portugués, hay una manía muy fea de escribir de forma. Se va a analizar, se va a estudiar algo así más indirecto, cuando la realidad es mucho más sencillo escribir de forma directa. Nos proponemos a estudiar, analizaremos la religión. Entonces, como la forma directa de escribir también es siempre mejor, ¿eh, gente? Entonces, el tipo va Durkheim va a continuar eh, deta dando unos detalles de lo que va a hacer, ¿no? Entonces, y de lo que son las definiciones que va a trabajar en el libro. Entonces, va a decir, decimos que un sistema religioso que es el más primitivo, porque dentro de la primera frase tú puedes preguntarte, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con primitivo? Que no sea dado a observar cuando cumple las dos condiciones siguientes. Dos puntos. En primer lugar, debe encontrarse en sociedades cuya organización no esté superada en simplicidad por ninguna otra.
O sea, a lo largo de la historia de la humanidad, vemos cómo algunas sociedades van evolucionando y teniendo formas de organizaciones más complejas. Entonces, el tipo quiere regresar y volver a la forma de organización más simple de sociedad. Además, debe ser posible explicarlo sin hacer intervenir ningún elemento tomado de una religión anterior. Entonces, por ejemplo, el cristianismo se explica como un paso más allá del judaísmo. Y el islam es un paso más allá del cristianismo. Para quienes no, para quienes no sepan, es la misma tradición abrahámica, el islam también. ¿Eh? La diferencia es que van a reconocer Mahoma como, como el profeta final, digamos. Um, entonces, seguimos ahí en el capítulo y va a describir varios elementos, ¿no? Por ejemplo, el por qué estudiar este fenómeno social. Y ustedes, al analizar una realidad psicosocial, al estudiar un fenómeno, pueden utilizar esta estructura también para describir vuestra investigación, vuestro fenómeno, ¿no? Entonces, tienen que decir por qué quieren estudiar este fenómeno. Entonces, Durkheim va a decir que no estudiaremos la religión más arcaica solo por el placer de relatar sus extravagancias, sus singularidades. O sea, no es una descripción solamente de las religiones consideradas primitivas. Si la hemos tomado como objeto de nuestra investigación, es porque nos ha parecido más apta que cualquier otra para hacer comprender la naturaleza religiosa del hombre. Es decir, para revelarnos un aspecto esencial y permanente de la humanidad. Entonces, digamos que la primera, el primer elemento que observó Durkheim en relación a las religiones es que sociedades muy aisladas en todo el mundo, o sea, sociedades que no tuvieron contacto entre sí, todas ellas tienen religión. Entonces, él va a mencionar en alguna parte del libro que, a ver, si sociedades que no tienen contacto entre sí, todas ellas tienen religión, significa que la religión es algo humano, no es algo de una sociedad específica. Entonces, si es algo humano, ¿cuál es el elemento más fundamental, más básico de este fenómeno humano? Entonces, va a destacar que los fenómenos sociales, en este caso la religión, tiene su historia y es necesario entender esta historia y el desarrollo, pero él va haciendo al contrario de que la mayoría hace. La mayoría va desde atrás hacia adelante, ¿no? Entonces, el tipo propone regresar hacia atrás y analizar la primera. Así es más fácil, pues, analizar todo el desarrollo. Entonces, eh, quiere analizar este aspecto más básico. Entonces, empieza analizando algunos elementos que se suelen relacionar con la religión. Por ejemplo, la idea del sobrenatural. Entonces alguien pudiera decir, no, la religión son creencias sobre el sobrenatural. No. Entonces, primero va a definir lo que es el sobrenatural. Entonces es importante, si ustedes están analizando un fenómeno, pues están analizando qué elementos componen esta realidad psicosocial, pues vamos a describir qué es el sobrenatural. Entonces, va a decirse que es una orden de cosas que supera el alcance de nuestro entendimiento. Es el mundo del misterio, de aquello que es incomprensible. Entonces, si la religión fuera las creencias sobre el sobrenatural, pues sería una especulación sobre todo que escapa a la ciencia entendido como el conocimiento académico en general, digamos, la filosofía, cualquier conocimiento que es del mundo material, real, ¿no? Entonces, sobrenatural es todo aquello que se escapa de eso.
pero él va, en su investigación, él va a descubrir que aunque ese sentimiento de misterio, de sobrenatural, existe y es importante en muchas religiones que conocemos, incluido el cristianismo. O sea, entiendan que el sobrenatural en este caso no es solamente lo que vemos en películas de terror y cosas así, es realmente cualquier cosa que escapa a la explicación normal, natural de los fenómenos. Entonces, él va a descubrir que, ok, en las religiones de hoy, pues sí hay elementos sobrenaturales, y eso, pero hay muchas religiones que no lo tienen, que no tienen, o en algunas religiones aparece más tardíamente en su historia. Entonces, sí hay religiones que no tienen este elemento, pues igual no es el sobrenatural el elemento fundamental, digamos, ¿no? Y sobre el sobrenatural va a concluir que, ¿por qué entonces hay sociedades primitivas que no tienen esta idea de sobrenatural? Y es interesante la explicación que da él, de que no lo tienen, porque para que tengan una idea, para que una sociedad tenga una idea de sobrenatural, primero necesita construir la idea de natural, de lo que es natural, de lo que es explicable por medio de ciencia, si queremos llamar así. Y para que ahí sí pueda decir, esto escapa a la ciencia. Entonces, ahí le puse el GIF, no sé si saben que así se mueven los planetas, ¿ah? El Sol también se está moviendo. Entonces, hay una explicación, por ejemplo, del movimiento de los planetas y del Sol y de nuestro sistema. Entonces, para que haya una explicación de decir que el planeta hizo un movimiento raro porque el dios X se enfadó con nosotros, por ejemplo, o piensen el eclipse de la luna o algo así. Ah, el dios está enfadado o algo así. Pues, si no sabemos cómo se mueve el sol, la luna, los planetas, etcétera, pues esta explicación de que el dios está enfadado para la persona que cree en esto, pues no es sobrenatural, es simplemente como el mundo funciona, es el mundo natural para ella. Entonces es interesante que él va a describir pues esta relación de lo que para nosotros hoy puede parecer sobrenatural, una vez que si tú no tienes la idea, la ciencia, la construcción del conocimiento, de lo que es natural, de lo que es esperable, pues todo es natural, o la explicación que hay, aunque nos parezca a nosotros desde fuera, una explicación como mística, sobrenatural y eso, pues para la persona que cree, pues no, porque no hay la explicación natural. Entonces, los acontecimientos, por ejemplo, el eclipse, no basta que sean inesperados, tienen que ser concebidos como algo realmente imposible, algo que nos escapa a la explicación natural, digamos. Entonces, primero es necesario construir esta noción de orden natural de las cosas, para que luego se pueda creer en algo que se escapa al orden natural. Entonces, ya sobrenatural ya no es el elemento fundamental, ¿no? Hay religiones que no creen en el sobrenatural, que no hay este elemento. Entonces, otra explicación que también tiene que ver es la divinidad. Entonces, no, la religión son creencias sobre la divinidad. Entonces, la diferencia para el sobrenatural tal vez sea la idea de que tú puedes creer en una divinidad existente, que no la ves aquí, pero tú crees que hay en otro lugar, en otro plano, etcétera. Entonces es diferente de un fenómeno sobrenatural, de algo que nos pasa aquí que no tenemos explicación, ¿no? Pero Durkheim va a decir que al menos esta noción de divinidad suprema tampoco eh, hay en todas las religiones. Entonces, también no podría ser, no la hay. Entonces tendríamos que reducir para la creencia y seres espirituales. Entonces, entendido los seres espirituales, entonces vean bien cómo es. Para cada
definición que uno puede preguntar, ok, ¿a qué se refiere con seres espirituales? ¿No? Él va a decir, en- entendemos como sujetos conscientes dotados de poderes superiores eh, a lo que posee el común de las personas. Entonces, y eso vale para el alma de los muertos, los genios, los demonios y las divinidades propiamente dichas. O sea, la idea de Dios y eso. Entonces, seres espirituales, como son casi como personas, conciencias, podemos llamar así, ¿no? Entonces, también se intenta relacionar con ellos de las maneras que nos relacionamos con las personas. Entonces, se trata de conmoverlos, de convencerlos, de ofrecerles algo, en este caso, ofrendas, sacrificios. Entonces, la relación con los seres espirituales, pues, se da de esta forma, ¿no? Pero va a decir otra vez, hay religiones y grandes religiones donde está ausente la idea de dioses y espíritus, y va a dar el ejemplo del budismo y del jainismo. Entonces, sí hay, en algunas vertientes del budismo puede haber la idea de esa idea de espíritu y esto tal vez, pero hay, la mayor parte no. Entonces va a decir, a ver, el budismo es una religión, sí, no, pero no hay espíritus. Entonces no es la presencia de espíritus o dioses el elemento fundamental. Entonces ahora uno está, ¿cómo? Entonces, si hay religiones sin dioses, sin espíritus, sin sobrenatural, ¿cuál es el elemento? ¿Cuál es el elemento fundamental? ¿No? Entonces, él va en esta construcción, vean, de verdad, se me hace muy bonito cómo él va construyendo y eliminando aspectos que pudieran ser y bien explicado de por qué no lo es, por qué no es sobrenatural, por qué no es la idea de espíritus, la idea de Dios, y va a decir que todas las creencias religiosas conocidas presentan un mismo carácter común, que no son esos. El carácter común que presentan es la clasificación de las cosas, sean reales, o sea, lo que vemos aquí, sean ideales, imaginadas, en dos géneros opuestos, lo que es profano y lo que es sagrado. Entonces, es esta división que es el rasgo distintivo del pensamiento religioso. La idea de que hay cosas y entiendan cosas de forma bien general, o sea, objetos, uh, dioses, puede ser personas, puede ser fechas, hay días sagrados, por ejemplo, en el judaísmo es el sábado, el sabbat. Entonces, ahí puede haber días sagrados, fechas sagradas, objetos sagrados, hora del día sagrado, época del año, el Ramadán en el Islam, sagrada. Um, de verdad, casi cualquier cosa puede tener este elemento sagrado. Y yo os puse para leer el primer capítulo solamente. Este está como es un resumen del libro, pero en el resto del libro él va como a describir en muchos detalles esta idea. Y este objeto que puse en la imagen se llama churinga. Se me hace bien gracioso porque yo creo, me recuerdo hace como 10 años que leí ese libro más, que él pasa como entre 50 y 100 páginas describiendo el churinga y que es un objeto sagrado de algunas tribus, ¿no? Y los diferentes tipos de churinga y lo que se hace con el churinga, lo que se puede hacer en alguna tribu, lo que no se puede hacer y cómo hay que cargarla, en qué días hay fiestas en torno al churinga y no sé qué. Y yo cuando volví a Brasil ahora, el churinga estaba en exposición, digamos un churinga, bueno, una réplica, ¿no? Una representación. Y en el Museo del Mañana en Río de Janeiro. Y ahí es un museo, pues se llama así, Museo del Mañana, ¿no? Y que intenta hablar de nuestro pasado, presente y futuro, digo, de la humanidad. Y este objeto, en algunas tribus, tiene ese significado, que es un objeto que hace el enlace de los antepasados con el presente y el futuro, o sea, de toda la tribu, en toda la historia
pasado, presente y futuro, ¿no? Y pues, se me hizo gracioso encontrarlo ahí. Y yo, ay, maldito Turinga, pues 100 páginas y cuándo va a parar de hablar de Turinga este. Y Turinga, Turinga. Pero bueno, el tipo es bien detallado, así como en detallista en cómo va a escribir. Tal vez no necesitamos ser tanto, pero es un modelo a seguir, la verdad, porque todo lo que puedan describir sobre un elemento de un fenómeno o es que un ejemplo que sirva para aclarar lo que quiere decir, pues ahí tenemos que hacerlo. Entonces va a describir el Durkheim lo que son las cosas sagradas, que son las cosas en que hay interdicciones. Las interdicciones son para proteger y aislar lo que es sagrado. Entonces, por ejemplo, en la iglesia cristiana, en la misa, hay ciertos objetos que, por ejemplo, solo puede tocar quien está iniciado, quien es un sacerdote, por ejemplo. Eh, Hay determinadas partes de la iglesia también que tú no puedes entrar sin hacer ciertos rituales, etcétera. Entonces, los objetos sagrados siempre se cargan de forma diferente. Lo puede tocar determinadas personas o hay que hacer algún tipo de ritual antes o, o al revés, o no puedes, en general, no puedes hacer ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, es conocido el caso de que en el Islam no se puede dibujar a Mahoma. Entonces, de verdad, es algo considerado bien, ¿cómo se dice? Un insulto. Y dependiendo de los temas que vayamos a ver en otras clases, voy a mencionar algunos ejemplos en ese sentido. Por ejemplo, si vamos a ver la clase sobre violencia y por qué la gente es violenta, o sobre la guerra, y vamos a ver ejemplos así. Entonces, por eso quiero que tengan claro, si una sociedad considera algo sagrado y si alguien de otra sociedad o de la misma sociedad eh, insulta, viola lo que se considera sagrado, este es uno de los principales motivos de por qué la gente es violenta. Hay ese sentido de insulto a algo considerado sagrado, a una norma, algo así. Entonces ahí se van a recordar de Durkheim. Entonces, eso es algo muy común en todas las sociedades. Hay punición, hay algún tipo de sanción a la gente que viola este principio, una interdicción a la cosa sagrada. Y las cosas profanas son todas las demás. Entonces, son las cosas que deben de mantenerse a distancia de las sagradas. Entonces, nosotros somos profanos, eh, el sacerdote, el iniciado en la religión, o algún elegido, pues este tiene ciertas preferencias, ¿no es? Algunos pueden ser considerados sagrados, la persona en sí misma, o ser considerado como autorizado a lidiar con las cosas sagradas. Entonces va a decir Durkheim que las creencias religiosas son representaciones que expresan la naturaleza de las cosas sagradas y las relaciones que mantienen entre ellas, entre las cosas sagradas o con las cosas profanas. Y los ritos religiosos son las reglas de conducta que prescriben cómo debemos comportarnos en relación a las cosas sagradas. ¿Qué debemos hacer? Cómo se entra, por ejemplo, en una iglesia? Si deben entrar en una iglesia, por ejemplo, con cierto tipo de prenda, con otras no, con cierto tipo de vestimenta no se puede entrar en la iglesia. Hay que, yo qué sé, sacar el sombrero, hay que hacer el señal de la cruz. Entonces, como que estos son son considerados ritos religiosos, no solamente, pues, los rituales, digamos, lo que se hace en una ceremonia, pero todo aquello que son reglas de conducta. Entonces, él va a dar una primera definición como de religión, más bien decir lo que es que constituye una religión, y es el conjunto de las creencias y los ritos correspondientes a esas creencias. Entonces, ahí ya va como finalizando, llegando a más cerca de una definición de lo que es una religión. Un elemento importante que tal vez en este primer capítulo, bueno,
Durkheim menciona ahí al final, pero lo va a trabajar mejor todo el libro. Es la idea de que estas creencias, las creencias religiosas tienen que ser comunes a una colectividad. Entonces, no es exactamente la creencia individual religiosa. Entonces, es una comunidad que declara adherir a estas creencias y practicar los ritos que son relacionados a estas creencias. Entonces, realmente la religión es una cosa de grupo. Tú no puedes decir como individuo, yo tengo una religión que es mía, solo mía. No existe. Tú tienes alguna creencia, pero la religión como fenómeno es un fenómeno grupal y es el fenómeno que garantiza la cohesión y la unidad del grupo. Entonces, um, si vamos a analizar otros fenómenos que no tienen que ver con religión, tengan siempre en mente las dos cosas que hemos tratado, la separación entre sagrado y profano y el elemento de cohesión grupal. Entonces, hay creencias, hay objetos, hay algo en un grupo, vamos a poner un grupo no religioso, vamos a poner un grupo político, digamos. Hay algo allí que es considerado sagrado, que no se puede tocar, mencionar, o se debe hacerlo de formas especiales o por ciertas personas solamente. Entonces, cuando vayamos a analizar, por ejemplo, un movimiento político, podemos pensar también en estos términos, ¿no? Y este elemento sagrado, él funciona de manera a garantizar la cohesión grupal. El Durkheim va a decir que en las religiones así funcionan. Y nosotros podemos extrapolar y pensar si hay en movimientos políticos, sociales, etcétera, este elemento también, de que ciertas creencias de algo considerado sagrado funciona como elemento de cohesión grupal. ¿Entiende? Entonces va a decir que los individuos que se sienten ligados por una fe común, más bien que los individuos se sienten ligados por una fe común. O sea, por eso que la religión, la fe común, las creencias sobre el sagrado ayudan a la cohesión grupal. Nosotros como humanos, lo que tenemos de más fundamental es que necesitamos esta fe común para sentirnos parte de una misma comunidad. Entonces, Durkheim va a decir que una sociedad cuyos los miembros están unidos porque se representan de la misma manera en el mundo sagrado y profano, tienen las mismas creencias y porque practican ritos, tienen prácticas también iguales, idénticas, por creer en las mismas cosas. A esto va a llamar Durkheim iglesia. Y lo puse a propósito una foto de la Kaaba musulmana para que vean que lo que llama Durkheim iglesia no es lo que entendemos nosotros como iglesia, el edificio donde se va a la misa católica, no, o protestante, pero la misa cristiana, digamos. No, la iglesia para Durkheim es realmente esta comunidad de creyentes. Entonces, que creen en lo mismo y tienen las mismas prácticas. Entonces, ahí en la Kaaba, no sé si saben, está en la Meca y los musulmanes tienen que ir una vez en la vida a peregrinar a ir allá en la Meca y ahí dan vueltas caminando en torno a un cuadradito que hay ahí en el medio. No, se me olvidó. No sé si es, no, no es la tumba de Mao. No sé, no sé qué es un, no, no me acuerdo qué está ahí exactamente, cuál es el significado, pero sí tiene que dar la vuelta y no sé cuántas veces. Entonces, son creyentes que creen en lo mismo y hacen lo mismo. Entonces, esto para Durkheim es una iglesia. Y como conclusión de este capítulo, pues Durkheim va a terminar definiendo finalmente lo que es para él una religión. Y va a decir que es un sistema solidario
de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas, que unen en una misma comunidad moral llamada iglesia a todos aquellos que adhieren a ellas. Entonces, es una definición bien bonita. Pero lo más importante para mí de este capítulo es lo que va a decir abajo, que la religión, lo que hemos comentado, la religión es algo eminentemente colectivo, es un fenómeno humano colectivo. Entonces, solo hay religión en colectividad. ¿Ok? Entonces, lo más importante, claro, estamos analizando una realidad psicosocial, que es la religión, vamos a analizar otras, pero esta clase específicamente es, tal vez es más importante para ustedes que, bueno, no digo por exámenes de eso, pero para que realmente entiendan cómo, cómo es que se construye un análisis de una realidad. O sea, entonces, realmente lo que he mencionado del lenguaje claro, no hace falta poner palabras difíciles ni nada. Entonces, para mí es un ejemplo perfecto de cómo lo hace simple, elegante, pero no por eso simplista. O sea, simple es diferente de simplista. Simplista es una explicación así como que tú te la sacas, no explicas por qué. Y él va a explicar como muy por detalles por qué va llegando su razonamiento hasta ahí, con ejemplos también y todo. Entonces, de verdad, quédense con el ejemplo de Durkheim de análisis, porque vamos a ver en las siguientes clases, cuando ya creo que en el segundo parcial, la verdad, cuando vayamos a analizar objetos, pues fenómenos específicos. Entonces, las próximas clases vamos a ver cómo eh, también elementos, conceptos que nos ayudan a analizar las realidades psicosociales y luego vamos a ver los fenómenos específicos. ¿Ok? Pues muy bien, ahí nos vemos. Bye bye.